hablando de un tema de notable actualidad, ¿verdad? Lo cual tiene ventajas, pero también inconvenientes, ¿no? Todos estos temas que de alguna manera se ponen de moda, de alguna forma se trivializan, ¿no? Y se dicen muchas cosas y algunas son interesantes y otras son, pues, menos interesantes, digamos, piadosamente. Eso está pasando, pues qué sé yo, ¿no? Con el bullying, con el mobbing. Que yo sepa, el maltrato filoparental todavía no se le ha puesto un nombre así en inglés, pero en fin, es posible que sí, ¿no? Si no, estará al caer. A ver, eso hace que proliferen, como decía, los lugares comunes, los topicazos, ¿no? Se atribuye maltrato filioparental a la crisis de la familia, a la pérdida de los valores tradicionales y sacrosantos, a la influencia de las drogas, a las malas compañías, el fracaso sociabilizador de la escuela. Y hay que ver qué poca vergüenza tienen los niños hoy día, ¿no? En fin. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no hay la menor duda es de que es un problema que de alguna forma tiende a aumentar. Desde este punto de vista, Roberto Pereira, mi buen amigo y colega, director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar, yo creo que es el principal experto en lengua castellana en este tema, y a él le debemos una primera aproximación muy sensata y muy razonable que establece estas dos grandes modalidades de maltrato filioparental. Las formas clásicas, que de alguna forma han existido siempre, y luego lo que él llama el nuevo maltrato filioparental, que serían pues un poco las modalidades, las formas que tienen más que ver con la evolución de la familia y con lo que de alguna manera también podríamos llamar la familia posmoderna, ¿no? El sesgo posmoderno de la familia. Bueno, vamos a intentar desarrollar un poquito estas dos modalidades. Esto es un viejo refrán castellano que yo creo que es aplicable al maltrato filioparental de toda la vida, ¿verdad? Incluido el actual. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Es decir, si hay algo de lo que no cabe duda es de que los hijos llegan después que los padres, ¿verdad? Y que por tanto se encuentran algo ya construido en cuanto a un sistema relacional, donde ya se han establecido unas leyes, unas normas de las que ellos no son responsables, o al menos, aunque sean copartícipes, no son tan responsables. Esto, con una perspectiva sistémica, es importante tenerlo siempre presente. Yo añadiría que con sentido común, simplemente, ¿no? Los niños son actores importantes de un juego, de eso no hay duda, pero
tampoco hay duda de que los adultos son más responsables del establecimiento de las reglas de ese juego. Yo creo que ese es un principio bastante irrenunciable. En cualquier tema que nos ocupe relacionado con la familia y en el maltrato filioparental. La familia olímpica, y no me refiero a Juan Antonio Samaranch, sino a los dioses del Olimpo, son un buen ejemplo histórico, digamos, mítico, de maltrato filioparental. Y también de este adagio de que quien siembra vientos cosecha tempestades. Ahí tenemos dos fantásticos ejemplos de pintura más clásica, en la que aparece, o en los que aparece Saturno devorando a sus hijos. Eso sería maltrato parentofilial, ¿verdad? Pero es que si nos asomamos un poquito a lo que ocurrió en esa ilustre familia del Olimpo, nos enteramos por Hesiodo que Urano efectivamente impidió que sus hijos nacieran del vientre de su esposa, Gea. Pero es que a continuación el menor, Cronos en Grecia, Saturno en Roma, lo castra y consigue que sus hermanos vean la luz. Bueno, son cosas que pasan en las familias, ¿no? Pero a su vez luego, Cronos, temeroso de que sus hijos hagan lo mismo con él, se los va comiendo al nacer. También una práctica simpática, ¿no? Claro está que Rea, la mujer, lo engaña y salva a Zeus. Y Zeus le devuelve de alguna manera la jugada, porque hace vomitar a su padre y consigue que sus hermanos vuelvan a la vida. Así que bueno, ahí tenéis una ilustración de algunas interacciones transgeneracionales donde ciertamente el maltrato filioparental está presente, pero con esa complejidad que da el abrir el foco, ¿no? Ampliar el foco y ver lo que ocurre entre las diversas generaciones. Bueno, otras máximas importantes de cualquier trabajo sensato con las familias tiene que ver con estos conceptos tan sencillos, tan coloquiales, como compadecer, culpabilizar, absolver, etc., ¿no? Que son cosas que parece que no sean muy profesionales, pero que en realidad estamos con mucha frecuencia tentados de hacer. Y efectivamente, no se trata de compadecer a la familia culpando al hijo. Pobrecita mamá, pobrecito papá, con este energúmeno lleno de granos que los trae por el camino de la amargura.
eso no sirve de nada, pero tampoco sirve de nada, si queréis, la actitud inversa, culpabilizar a la familia y absolver al hijo. Claro, es que con estos padres yo también les pegaría. Hay que insistir, por una parte, en el concepto de responsabilidad, ¿verdad? Que es un concepto mucho más ligero, mucho más llevadero, mucho más manejable, que el de culpa. Y por tanto, en definitiva, la idea de la corresponsabilidad. Tanto los padres como los hijos son actores corresponsables en un juego complejo que es el del maltrato filioparental. Entre otros, claro está. No es el único drama del repertorio familiar. Hay otros. Los que conocen mi obra saben que este es el cuadro central de mi modelo y al que me refiero de alguna forma casi siempre, y tiene que ver con estas dos dimensiones relacionales que son la conyugalidad y la parentalidad. Yo pido disculpas por hacer de alguna forma referencia a conceptos que son ya conocidos, pero es que yo creo que hablar de una familia desde el punto de vista relacional casi inevitablemente nos lleva a hablar de parentalidad y conyugalidad. Podríamos decir, bueno, ¿y los hermanos? No, sí, los hermanos ya no existen, ¿no os habéis enterado? Ya prácticamente no hay hermanos. Cuando los había, y si por casualidad los sigue habiendo, por supuesto siguen siendo también una dimensión relacional importante. Este cuadro a mí me sirve siempre para describir tres espacios relacionales disfuncionales, que son estos que aparecen aquí: la triangulación, la deprivación y la caotización. Y me va a servir hoy también para enmarcar las principales modalidades de violencia filioparental, digamos clásico, o clásicas, como de toda la vida. Muy brevemente, para quien no conozca mi propuesta, mi modelo teórico, diré que la conyugalidad es la manera como se relacionan entre sí las personas que ejercen las funciones parentales. Antes era más fácil, ¿verdad? Antes se decía los papás y ya está, ¿no? Hoy es más complicado. Es decir, los papás, o papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, o papá solo, o mamá sola, o etcétera. En fin, hay que ir abriendo un poco el abanico de figuras que legítimamente ejercen funciones parentales. En cualquier caso, lo que yo digo siempre que hablo de estas funciones es que la conyugalidad
no desaparece con la separación, sino que se transforma. Eso es algo importante de establecer hoy día, porque evidentemente la separación se ha convertido en un evento más del ciclo vital. Una de cada dos parejas se separan, es una estadística así un poco pedestre, pero que sirve para hacerse a la idea de que la separación hoy día es un evento más del ciclo vital. Doloroso, pero es que hay eventos del ciclo vital que son dolorosos, el parto, por ejemplo, ¿no? Y en cualquier caso, por tanto, hay que contar con ella, ¿no? Y cuando digo que la conyugalidad no desaparece con la separación y se convierte en otra cosa, especifico a continuación, se convierte en la postconyugalidad. O sea, una pareja separada sigue teniendo que negociar la gestión de los hijos. Hablo evidentemente si hay hijos, ¿eh? Pero si no hay hijos, sí, se puede disolver la conyugalidad, quedar simplemente como un vago recuerdo. Pero si hay hijos, no, porque la negociación para gestionar a los hijos, para gestionar la vida de los hijos, es necesaria, sigue siendo necesaria, aunque los padres estén separados. Por tanto, conyugalidad o postconyugalidad pueden ser positivas o negativas, armoniosas o disarmónicas. Tanto juntos como separados se puede negociar bien o mal la gestión de los hijos. En cuanto a la parentalidad, pues, bueno, sería la manera como esas figuras ejercen las funciones parentales, como esas figuras, en principio papá y mamá, pero eventualmente otras, ¿verdad? También una pequeña nota a pie de página a propósito de la monoparentalidad. Yo siempre digo un poco provocadoramente, la monoparentalidad no existe. Tengo cerca del Hospital de Sant Pau una placa en la calle de una casa que dice Asociación Catalana de Familias Monoparentales. Así que un día voy a subir y les voy a decir, ¿saben ustedes que no existe la monoparentalidad? A ver qué pasa. No, verán. Es evidente que desde el punto de vista, de nuevo aquí digo, hago una pequeña provocación parecida a la de la conyugalidad y la posconyugalidad. Ya sabemos que desde el punto de vista administrativo, jurídico, puede existir, por supuesto, la monoparentalidad. Pero cuando yo digo que no existe es porque desde el punto de vista relacional, en un sentido amplio, efectivamente, o sea, ser padre o ser madre, y sobre todo ser madre, es algo tan intenso, tan fuerte, que es muy difícil, si no imposible. Yo, sinceramente, estoy abierto a que se me muestre algún caso en que la monoparentalidad se mantenga estrictamente vigente sin la participación de nadie más o sin compartir la parentalidad con nadie más, pero hasta ahora en mi experiencia nunca me lo encontré. Siempre se comparte, de una forma o de otra, mejor o peor, con una figura más cercana o más lejana, más participativa o menos, pero señores,
Y señoras, es que eso pasa también en las familias, digamos, estándar. También en las familias con papá y mamá hay papás periféricos, y hoy día ya va habiendo también mamás periféricas, y hay en cambio otros muy implicados y muy implicadas, y etcétera, etcétera. Pues exactamente lo mismo pasa con estas figuras, digamos, con las que se comparte la parentalidad. Un abuelo, un padre, o sea, un tío, yo tenía un caso, un paciente psicótico en el cual la madre compartía parentalidad en ausencia total del padre, que en este caso el padre había desaparecido y nunca más se supo de él y tal, con el confesor, con su director espiritual. ¿No? Cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estas combinaciones entre parentalidades y conyugalidades de distinto signo, pues generan de una forma muy esquemática, por supuesto, muy simple, muy simplificada, vaya, estos 4 espacios relacionales, de los cuales el cuadrante superior derecho vendría a ser, pues, el de una normalidad así, que no quiere decir que sea el paraíso en la tierra, pero que sí que, bueno, pues que es un espacio de menos riesgo. Y luego estos otros 3 que serían claramente disfuncionales, los de las triangulaciones, las caotizaciones y las deprivaciones. Vamos a ver un poco, sin la menor exhaustividad, porque, bueno, pues, el tiempo es limitado, ¿no? La violencia filioparental triangulada. Vamos a verlo ya directamente aplicando este esquema al tema que nos ocupa. La triangulación manipulatoria en este mi modelo es una modalidad de triangulación en la cual, digamos que al hijo se le hacen ofertas de coalición. Vente conmigo, yo te doy más, yo te ofrezco más, yo te prometo más, o te amenazo más si no te vienes, etc. Que tienen que ver un poco, pues, con modelos así muy simples de lo que en la psicología pavloviana se llamaban las neurosis experimentales, ¿no? El soplido y la galletita, o el calambrazo y el huesito al perro de Pavlov, ¿no? En cualquier caso, estas triangulaciones manipulatorias generan conflictos de lealtades en los niños, ¿no? Que los niños resuelven de 1000 maneras distintas. A veces consiguen zafarse, y si no se zafan y entran de pleno, también lo desarrollan de maneras muy distintas, ¿verdad? Pueden aceptar la coalición con uno o con el otro, o intentar mantenerse equidistantes y de alguna forma, o oscilando entre uno y otro, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, esos conflictos de lealtades generan ansiedad, y ese es el síntoma básico de la fenomenología, de la sintomatología neurótica, ¿verdad? Por eso esa triangulación manipulatoria sería como un elemento relacional básico para el universo neurótico. Y bien, en algunas ocasiones, ese hijo neurótico o futuro neurótico actúa la agresión de un cónyuge contra el otro. Y puede
actuar, digamos, violentamente por delegación. No es una cosa rara. Si tenemos tiempo, podríamos hablar del tema que ha sido, digamos, el motivo de mi último libro, las prácticas alienadoras familiares, el síndrome de alienación parental reformulado, que aparecía cuyo logo aparecía en la convocatoria de esta charla. Que, bueno, históricamente se asocia con este tipo de situaciones, aunque desde luego la cosa es mucho más compleja. Pero, en fin, con alienación y sin alienación no es raro que un hijo agreda a uno de sus progenitores de alguna forma, físicamente o verbalmente, etc. Un poquito por delegación, mirando de reojo al otro y diciendo, ¿qué? ¿Lo hago bien? En un contexto de triangulación desconfirmadora, ahí ya tenemos las cosas un poquito más complicadas. La triangulación desconfirmadora es una modalidad de triangulación de la cual difícilmente podemos dar detalles ahora. Son triangulaciones mucho más complejas y difíciles de percibir y de entender que la triangulación manipulatoria que acabo de describir someramente. Podríamos decir que la triangulación desconfirmadora es también una triangulación negada. Bueno, no siempre, pero sería algo así como: vente de mi parte. ¿Cómo? Que yo he dicho que te vengas de mi parte, ¿no? Triangulaciones negadas que generan una atmósfera relacional, repito, compleja y muy confusa, y que, sin ser de ninguna manera la etiología de la psicosis, que Dios me libre de atreverme a semejante idea, pero sí es un ingrediente que con cierta frecuencia se encuentra, aparece en el universo relacional psicótico. Por tanto, si hablamos de triangulación desconfirmadora y violencia filioparental, podemos hablar también de que el hijo psicótico se siente instigado por un cónyuge a agredir al otro, efectivamente. Y puede hacerlo y luego puede sentirse de alguna forma abandonado, traicionado, etcétera, por quien consideraba su aliado, y entonces no es raro que reaccione con más rabia y que el aliado de ayer sea el objeto de su agresión actual. Entonces esto, eso no ocurre, esos virajes, no ocurren tanto en el universo neurótico, ¿no? Pero en el universo psicótico sí. Quien más cerca estuvo en un determinado momento es ahora el principal objeto de la rabia del hijo, ¿no? Entre otras cosas. Por otra parte, algo que ocurre también en el universo psicótico es ya lo que pasa
en la etapa final, que podemos llamar de los beneficios secundarios, cuando el psicótico... Esta es la modalidad de agresión que a veces, desgraciadamente, aparece en los periódicos, ¿verdad? Un hijo que mata a su madre, vivía con ella desde hacía 40 años y de pronto, ahora pues... En esa etapa de beneficios secundarios ocurre que el psicótico de alguna forma pasa el plato por los sufrimientos del pasado. El psicótico construye una historia, una narración de victimismo con el mundo, pero un mundo del cual los principales representantes evidentemente son las figuras que tiene más cerca, los padres, claro. Y puede pasar perfectamente que haya una agresividad en estos momentos. Os cuento muy brevemente un caso que ilustra esto. Un caso que tuve en terapia hace muchos años y que lo he descrito por ahí en artículos y en libros. Un paciente psicótico crónico de 40 y tantos años y 20 y tantos de evolución, que deliraba diciendo que él era San José. Este hombre me fue derivado desde un centro de salud mental porque se habían agudizado sus síntomas. ¿Y en qué consistía esa reagudización? Bueno, él vivía con sus padres, ancianitos, jubilados, frágiles, vulnerables, y vivía con ellos, pues, en una situación bastante típica, ¿verdad? Pidiendo dinero continuamente para el café, para el tabaco, para el tal, peleando, etc. Pero de pronto lo que había pasado últimamente era que este hombre había empezado a desarrollar un ritual un tanto inquietante. Cada mañana, cuando la madre se levantaba para ir para preparar el desayuno, él de puntillas iba a la habitación de los padres y se introducía en el lecho matrimonial y se ofrecía, intentaba excitar sexualmente al padre y se le ofrecía para que lo sodomizara, entre grandes risotadas, diciendo: soy San José, soy San José. En fin, para empezar el día no está mal, ¿verdad? Era una modalidad de agresión realmente tremenda, ¿no? Y así lo vivían los padres, que estaban absolutamente desbordados. No os voy a contar cómo fue la terapia, simplemente deciros que se pudo encontrar una fórmula de hacer colaborar al padre y al hijo en algunos rituales alternativos que eran rituales sanos y sensatos, y eso atajó los síntomas. Pero desde luego lo que era fascinante, considerando lo que es el delirio místico, en este caso este delirio sobre San José, pues que no es una figura que suele inspirar muchos delirios, era, pues repito, fascinante, ¿no? Porque este hombre que estaba desarrollando una conducta
tan provocadora, tan grosera, tan intolerable, tan brutalmente agresiva, ¿no?, con sus padres, con su padre, pero indirectamente también con su madre, deliraba identificándose con San José, que es un hombre que encarna en la mitología cristiana la castidad, la vara de nardo, y el varón, el casto varón que no tocó a la Virgen María, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que el mensaje, aparentemente contradictorio, a poco que se esforzara uno por entenderlo, estaba bastante claro. Este hombre estaba provocando a su padre, buscando un reconocimiento que no había conseguido nunca, como decirle, como no me sodomices no me vas a reconocer jamás, pues sodomízame, ¿no? Y a la vez quería dejar bien establecido que no lo hacía por vicio, sino que él en el fondo era casto. Bueno, hay otras modalidades de maltrato, evidentemente, filioparental, que tienen que ver con otras situaciones relacionales de base, por ejemplo, con lo que yo llamo la deprivación, que si recordáis el cuadro es el cuadrante superior izquierdo, la combinación de conyugalidad positiva y parentalidad negativa, es decir, padres bien avenidos, pero con un mal ejercicio de las funciones parentales. Hay varias modalidades también de deprivación. Básicamente yo describo estas dos, la que se articula en torno a una combinación de hiperexigencia y no valoración, hijos muy exigidos y poco valorados, que es una pauta depresógena, es una combinación que aparece a menudo en el contexto relacional de un futuro depresivo o depresiva mayor. No son figuras formalmente agresivas, los depresivos son, bueno, sabemos que son más agresivos consigo mismos, incluso llegando al suicidio, que en estas dinámicas relacionales es el supremo acto el supremo acto depresivo, y que tiene también un componente agresivo, extrapunitivo, es decir, yo me castigo por no estar a la altura de las circunstancias, por no dar lo que se espera de mí, pero a la vez dejo un legado de culpa. Me mato y ahí queda eso. Con lo cual, indirectamente, digamos que también, a nivel secundario, también hay una extrapunitividad, ¿no? Ahora bien, cosas que podemos encontrarnos como digamos, como agresiones más directas, sin ser estrictamente violencia física, así, de tipo agresión, pues abandonos, ¿no? Esos viajecitos abandonados en vacaciones o en fin, ingresados en urgencias y ahí queda eso, en fin, ese tipo de cosas. Cuando nos encontremos eso, busquemos, no digo que vayamos a encontrarlo siempre, pero busquemos, que alguna vez sí que lo encontraremos, un contexto de fondo depresógeno.
La otra pauta clásica de, digamos, violencia filioparental deprivada es la combinación de rechazo e hiperprotección. Ojo, la hiperprotección, yo siempre digo, es pseudo hiperprotección. Proteger por exceso es evidente que no es proteger. ¿Y cuándo protegemos por exceso? Cuando protegemos por nuestras propias necesidades, no por las necesidades de la persona a la que debemos proteger. Mi ombligo me dice que proteja mucho a mi hijo. Protegiéndolo mucho me siento muy bien, me caigo muy bien, me veo grandioso. Bueno, claro, pero eso... pues bueno, hijos deprivados que se sienten rechazados y que de alguna forma también se sienten pseudo hiperprotegidos, son hijos proclives a desarrollar conductas y personalidades de tipo límite. Vemos que ahí estaríamos en el substrato relacional del trastorno límite de personalidad. Y es evidente que estos hijos límites se pueden agredir a sí mismos, pero también pueden agredir a los padres, ¿no? Agresiones directas o indirectas. Yo, uno de los casos que tuve así más en mi memoria histórica terapéutica era un chico que le tiraba los muebles por la ventana a la madre periódicamente. En fin, no la tiraba a ella, pero le tiraba los muebles. A ella no la tiraba, pero alguna violencia directa sí que a veces ejercía. Bueno, por último, en este repaso a las modalidades clásicas de la violencia filioparental, tendríamos la caótica, o sea, la que protagonizarían hijos caotizados en ese cuadrante inferior izquierdo, con o bajo el signo de una parentalidad y una conyugalidad negativas. Ese es el territorio de, bueno, no diré que sea el territorio de los servicios sociales, porque sería una afirmación demasiado rotunda, pero desde luego sí que es un territorio que transitáis a menudo los profesionales de servicios sociales. La familia multiproblemática, etc. El hijo caotizado no resiliente, ojo, o poco resiliente, porque decir no resiliente quizás sea una... Siempre el riesgo con estos temas que exigen tantos matices es que hacemos afirmaciones muy rotundas que suenan muy absolutas, y yo siempre intento relativizarlas, porque lo absoluto no tiene nada que ver con estos temas. Pero en fin, en esos territorios definidos por la conyugalidad y la parentalidad negativas, digamos que son aquellos en los que mayor riesgo de carencias nutricias desde el punto de vista relacional vamos a encontrar, ¿no? Es decir, son los territorios donde a priori los niños corren más riesgo de no tener experiencia de amor, de no sentirse queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, como son familias caóticas, también es cierto que admiten y desarrollan
muchas veces mecanismos compensatorios, tanto procedentes de fuera como de dentro. Y eso facilita dinámicas resilientes. Por eso aquí digo, el hijo caotizado no resiliente, porque afortunadamente hay mucho campo también para la resiliencia. Pero cuando no, entonces nos encontramos con personalidades disociales o antisociales, gente que carece de experiencia de amor. Bueno, yo tengo una frase lapidaria por ahí circulando que es: el mal existe y es la ausencia de amor. Bueno. Si no se ha conocido, si no se ha tenido la vivencia subjetiva de amor, de ser amado, es evidente que no se puede amar. Y entonces eso es lo más parecido a ese mal, que puede ser metafísico si queréis, pero que a veces se plasma en realidades muy físicas y muy concretas, ¿no? Bueno, cuando nos encontramos un asesino en serie, de esos que... Pero ojo, porque ni mucho menos todos los que potencialmente podrían desarrollar una personalidad antisocial, disocial, antisocial, se convierten en asesinos en serie, ¿eh? Hay muchos que no tienen la oportunidad, pero que en cambio, en determinadas circunstancias sociales, ocurre, ¿no? En las guerras civiles, por ejemplo. En la última experiencia que hemos podido tener más cerca, pues la guerra de los Balcanes, ¿eh? Cuando denunciar a un vecino por ser musulmán, o por ser croata, o por ser serbio, o por ser tal, te puede dar placer, incluso si puedes ser tú el que lo mate directamente, pues mira, es divertido, y si no, pues ver cómo lo mata o enterarte de que lo mata. Eso, las circunstancias sociales también influyen y que Dios nos libre. Pero en cualquier caso, la violencia filioparental caótica es un poco así dirigida a quien se ponga a tiro. Por supuesto que pueden ser los padres, pero también puede ser el vecino del quinto. Es la menos específica. Bueno. Por último, y así ya después me callo y creo que hemos tocado suficientes temas polémicos como para que podamos dialogar un rato, esa nueva violencia filioparental, que no sé si es nueva del todo, pero que sí tiene que ver, de ahí su relativa novedad, con esa evolución posmoderna de la familia a la que hacíamos referencia. Por una parte, bueno, yo creo que es importante esta idea de la escasez de niños, la abundancia de hijos únicos. Eso tiene que ver bastante con el establecimiento de estas relaciones de sobreimplicación que en cambio con las familias numerosas era mucho más difícil. No es que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo no estoy diciendo eso. En toda época ha habido horrores y en otros modelos de familias ha habido otros horrores característicos. Pero este es característico de la nuestra. ¿Qué le vamos a hacer? La permisividad social, esa permisividad para con los niños, el Roger no facis això, esa impotencia contemplativa de los padres frente a las transgresiones de los hijos,
forma parte de el folclore de esta modalidad de familia posmoderna, ¿no? Antes, al Roger se llevaba 2 bofetadas. Tampoco vamos a decir que eso era lo bueno, faltaría más. Pero era otra modalidad. No digamos el tema de la relación con la escuela, ¿no? También muy hablado y muy conocido, ¿no? Antes, si te castigaban en el colegio, tus padres te castigaban también. Ahora, si te castigan en el colegio, si castigan a los niños en el colegio, los padres van a protestarle a los maestros por haber castigado a los niños en el colegio. Bueno, todo eso tiene que ver con estas nuevas modalidades de familia bajo el signo general de la posmodernidad. Permisividad social, abundancia de hijos únicos, y eso implica de alguna forma la sobreinvolucración de los hijos en la vida de los padres y viceversa. Y los roles pseudoconyugales. Si a esto le añadimos la frecuencia de la separación, tenemos servida la mesa para esta pseudoconyugalidad, ¿no? El hijo que en ausencia del padre se convierte en una especie de pseudopareja de la madre. En fin. En ese caldo de cultivo es donde se desarrollan con más frecuencia estas modalidades de nueva violencia filioparental. Os recomiendo al respecto, porque creo que es, ya digo, la bibliografía más asequible, es la que el texto que mejor se ha ocupado de este tema, el libro de Roberto Pereira sobre la violencia filioparental, en editorial Morata. Bueno, pues hemos cumplido 1 hora y la idea era que yo me iba a parar aquí y que ahora podemos con mucho gusto dialogar sobre estos temas. Sí. Mira, a mí me gustaría saber un poco algo que yo veo bastante en mi lugar de trabajo, y es cuando el padre y la madre se separan. Se supone que el papá era agresor de la madre, el niño va a vivir con la madre y el niño empieza a repetir el mismo patrón de pegar a la madre. Y hay una confusión en si es que esto ya lo lleva dentro, esto es lo que ha visto, esto es está, digamos, actuando la ausencia del padre, o no sé cómo decirlo. Bueno, yo ahí tengo un poco de follón. Y si me puedes... Sí. Mira, yo creo que este es un caso bastante clásico de violencia filioparental triangulada. No es raro que esos niños digan: es que ella es la culpable de que mi padre se haya ido de casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú has dicho si es que ella lo lleva dentro o es que lo ha imitado. Son 2 hipótesis que, bueno, que no las podemos descartar radicalmente al 100% porque estamos en el terreno de la complejidad y de la incertidumbre, y por tanto nunca se puede descartar nada rotunda y radicalmente.
Pero yo tiendo a no inclinarme tanto por ninguna de esas dos hipótesis, ni porque ya lo llevara dentro como una especie de tumor mental, ni porque lo haya copiado, imitado miméticamente. En cambio, sí que pienso que de alguna forma puede haber instigaciones, instigaciones en ese contexto relacional triangulado. No hace falta que el padre le diga, zúrrale a la mamá. Basta con que el niño perciba que de alguna forma, bueno, está representando al papá en casa y que se sienta gratificado por eso. Y a veces la madre puede ser también, a pesar suyo, cómplice o digamos, corresponsable del juego, porque no quiere que le pegue el hijo, pero en cambio lo pseudoconyugaliza a otros niveles. Y entonces, claro, en el paquete viene también la violencia. Sí, porque o sea, no era tanto que el niño va a casa del papá, a casa de la mamá. Es posible que el padre incluso haya salido del campo de acción, sí. Y incluso que el chico haya sido víctima también, o sea, haya estado presenciando la agresión y haya pasado mucho miedo por su madre, o sea... Sí, puede, perfectamente, puede ocurrir. Y de hecho, la mayoría de casos son así, son complejos, son contradictorios. Pero ese niño, repito, puede sentirse gratificado de ese papel de pseudocónyuge que en su imaginario incluye también el estereotipo violento masculino, ¿no? Yo lo que me planteo generalmente... Mira, si quieres. Situaciones que me desaniman es cuando los padres vienen muy desanimados. Es decir, vienen a delegar en el servicio o en los profesionales, hacete cargo de mi hijo. Y claro, me cuesta mucho a veces remontar esta, como usted llama, responsabilidad. No, no es mi hijo, es tu hijo. Porque están muy lastimados y muy desorientados. Entonces, ¿cómo sería una orientación suya para intervenir? Sí, claro. Dependiendo de en qué momento y de qué grado sea el desaliento, puede ser necesaria una ayuda, digamos, institucional y que realmente esos padres puedan descansar un momento de los hijos y que o de ese hijo, vaya, y que ese hijo pueda ingresar en un centro de acogida o estar en un lugar donde, en fin. Ahora bien, si se hace eso porque realmente los padres no pueden más, yo desde luego como terapeuta familiar lo que soy absoluto partidario es de que eso no sea, que eso sea un apoyo, una ayuda, en realidad un alivio para todos, para el hijo también, y que se le venda así, es decir, mira, te estás envileciendo, te estás volviendo un monstruito, miserable, martirizando a tus padres, y eso no te hace ningún bien. Tú también necesitas alejarte de eso y no estar metido en esa espiral. Por tanto, tu apartamiento no es un castigo, es un alivio para todos. Eso sí es necesario. Pero en cualquier caso, tanto si eso, si se llega a eso como si no, yo desde luego lo que intento es, bueno, cuanto antes, digamos, una terapia familiar en la cual cambien las actitudes por parte de todos y, bueno, estimular a los padres trabajando en positivo, en fin, es un poco, si queréis, el ABC de la terapia familiar sistémica.
antes he dicho, no culpabilizar, no hacerlos sentirse malos padres o gente cobarde, perezosa, débil, etcétera, sino, bueno, gente que ha caído en una trampa de la que puede salir, porque tienen capacidades y nosotros les vamos a ayudar a desarrollar esas capacidades. Es decir, bueno, eso no quiere decir que sea coser y cantar, pero digamos que ese sería un poco el encuadre general, ¿no? ¿Qué más? Sí. En el cas de nens adoptats, és que tu deies la història dels pares comença abans, però clar, estem parlant d'una excepció en això, Clar. pot ser. Clar, de nens que tenen una història misteriosa al darrere, no? Una història que és un forat negre, pràcticament. En aquests casos, en adolescències, també a vegades es troben moltes resistències a que els pares es puguin posicionar, nosaltres formem part del tema, perquè és com si hi hagués aquesta fantasia d'aquesta història del crio. Sí, evidentemente la adopción es un factor de complejidad más. Yo tuve un primer caso hace muchos años que fue sobrecogedor. Era todavía tiempo, digamos, pre-servicios sociales en sentido amplio, o sea, todavía antes del desarrollo de los... cuando digo servicios sociales no me refiero solo a los municipales, etcétera, sino en general a toda la red de servicios que se desarrollaron pues con la democracia, ¿no? En aquella época las adopciones eran un poco a las bravas y fue una familia de una pareja que eran gente muy abnegada, muy luchadora, muy generosa, muy linda, ¿no? Que no tenían hijos y que querían tener hijos y entonces habían pedido adoptar a un bebé, bueno, un poco a ser posible un bebé o un niño chiquito, tal, en fin. Y lo que les dijeron fue, no, miren, bebé no tenemos y chiquitos relativamente, tenemos estos dos, que eran pues dos niños de 6 y 7 años o una cosa así, que estaban institucionalizados desde hacía muchos años y tal. Tenemos estos dos que tienen que ir juntos, así que los toma o los deja. Y esta gente abnegada, generosa y bueno, heroica prácticamente, pues dijeron, sí, bueno, venga. Y de pronto les desembarcaron en casa, además sin apoyo significativo, estos dos niños que empezaron a destruirlo todo. O sea, simplemente, ¿no? O sea, un pequeño detalle que me contaron los padres fue que esto era antes de Navidad y una de las cosas que ellos habían hecho, claro, era el pesebre, ¿no? Para que los niños tuvieran el caliu, la familia, etcétera, ¿no? Y el pesebre navideño. Y el primer día en que acababan de montar el pesebre y que estaban los niños por allí, en la primera ocasión en que los padres se dieron la vuelta, los niños se hicieron caca, se subieron al pesebre y o sea, representaron el cagané, pero no figuradamente, en vivo y en directo. Pero claro, ellos no le encontraron la gracia al asunto, o sea, ellos estaban... Cuando vinieron a terapia,
Él estaba alcoholizado y ella había hecho un par de tentativas de suicidio. O sea, era una situación realmente extrema. Claro, bueno, sí, este es un caso especialmente triste y difícil de una adopción casi imposible, ¿no? Hombre, los niños adoptivos traen una historia a cuestas llena de misterios, generalmente, llena de interrogantes, ¿no? Pero casi con una constante, que han sido abandonados, que tienen la vivencia del abandono. Puede haber alguna excepción, pero casi la regla es esa, ¿no? Han sido abandonados una vez y por tanto no están seguros y ponen a prueba. Y ese poner a prueba puede implicar evidentemente un alto nivel de provocación. A ver si es verdad que me quieres, porque yo no me voy a fiar así del primero que me diga palabritas tiernas, ¿no? Porque yo ya vengo de... yo ya sé lo que pasa en la vida, te abandonan. Bueno, esa es la narrativa que casi inevitablemente llevan los niños adoptados. Claro que no todos desafían o provocan de la misma manera, pero desde luego sí, hay que contar un poco con eso. Y por tanto estar muy bien pertrechados para poder responder a eso sin dejarse rodar por el deterioro de la parentalidad, porque realmente eso sí que es tremendo. Un niño que ya ha sido abandonado una vez, como lo sea por segunda vez, desde luego pone los pelos de punta, ¿no? Y luego estamos hablando de una narrativa general, luego están las específicas, claro. Son niños que vengan ya luego con paquetes personalizados que sabe Dios, ¿no? Pero que nunca van a ser de Pau y Flos, ¿no? Y esto también le sumamos un poco también la historia de pareja, ¿no? Porque normalmente suele haber un hijo que nunca ha nacido, que también ha habido un duelo previo, ¿no? Por lo tanto, en este eje que tú haces, ¿cómo lo encajarías, ¿no? El tema de la adopción. Porque hay algo de base, ¿no? Que decimos hay un abandono, pero también hay una historia previa como familia. De los padres adoptivos. Exacto, sí. Sí, claro, puede ser gente bien equipada, bien pertrechada y que elaboran razonablemente bien su duelo por no tener hijos biológicos, ¿verdad? O no, o puede haber diferencias, digamos que si pensamos ya en el terreno disfuncional, ¿no? Dejando aparte las adopciones exitosas, la gente que hace bien las cosas y que funcionan, etc. Las adopciones fracasadas, yo creo que sí, que pueden venir sobre todo del universo triangulador y del universo deprivador. Es decir, universo triangulador cuando hay diferencias significativas entre los dos, cuando hay desacuerdos importantes entre los dos, cuando la adopción se ha producido porque uno ha cedido pero sin estar convencido, etcétera, bla, bla, bla. Y esas contradicciones luego se desarrollan
generando también una conyugalidad disarmónica, que claro, que va a ser un marco triangulador con un niño que ya viene con un bagaje problemático, ¿verdad? Pero también puede haber, digamos, los deprivadores, que son los voluntariosos, o sea, una pareja que se lleva bien, con una buena conyugalidad, y que creen tener una buena parentalidad. Están convencidos, porque la gente no es mala, la gente no es que diga vamos a adoptar a estos niños para luego fastidiarlos. Claro que no, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de engañarse a sí mismos y de, bueno, incurrir en dinámicas que luego resultan poco adecuadas. Entonces, bueno, pues gente que se lleva bien como pareja, pero y que hacen una adopción más narcisística que digamos, auténtica, ¿no? No podemos permitirnos a nosotros no ser unos buenos padres, no ser unos buenos adoptadores, por tanto, venga, ¿no? Claro, pero luego entonces, esos padres, si la cosa se pone difícil, no van a aceptar su responsabilidad. Es que les han traído un material averiado. En fin, pero eso son dos vías hacia la disfuncionalidad, pero por favor, luego hay mucha gente que lo hace muy bien. Sí. Sí. Tinc una pregunta, però un apunt a això que acabes de dir és que la dgaia n'hi ha molts nens a centres, estadísticament desproporcionat, de nens adoptats i retornats per... Bueno, això és així. La meva pregunta era, bueno, són els nens maleta. Nosaltres estem en una zona de primària on hi ha un alt índex de migració i són aquests nens que bueno, els porten aquí sense que sàpiguen ells moltes vegades, sense voler o no sabent on els porten, després de molts anys de no estar junts, moltes vegades pare i mare en famílies reconstituïdes. Però són adopcions internacionals? No, perdona, no, són famílies... No, són reagrupaments. No, perdona, això era... L'apunt era del punt anterior. El meu tema són els nens maleta, que moltes vegades... Ah, sí, ja. Aquests nens... Que van d'una casa a l'altra. I d'un país a un altre, perquè a vegades els retornen, perquè quan ja comencen a estar aquí més o menys instal·lats, però hi ha sempre algun problema o judicialment es complica una mica la vida, els retornen al seu país. O sigui, doble victimització. Sí, doncs efectivament, un altre horror. Em va semblar que, no sé si és una llei catalana o de l'Estat, però que hi havia una proposta de multar els pares que tornessin els fills, als nens adoptats o alguna cosa així. O sigui, que hi hagués una càrrega... És il·legal, jo no sé en quin punt, en quin moment del procés i tal, però que havia algo así como un castigo o una propuesta de castigo. Es propuesta, no se ha convertido en ley todavía. Ya. Bueno, pero claro. Ni las familias de acogida tampoco pueden devolver a los niños cuando fallan. Ya. Claro, pero todo depende, ¿eh? Todo depende pues, del grado de dramatismo de la situación. Porque, ¿tá?
Sí, sí, bueno. Yo, vamos a ver, al principio, me parece que de las primeras intervenciones que se han hecho, quería plantear una duda que me ha surgido en la contestación que tú has dado, ¿no? Desde el ámbito, yo trabajo en el ámbito de protección. Entonces, cada día nos vemos con más casos que nos llegan desde servicios sociales de niños de 10, 11, 12, que empiezan a agredir a sus padres. Claro, yo cuando me siento delante de estas familias, pienso, vamos a ver, si mi misión es proteger al menor, la negligencia debería de venir por parte de los padres, aunque haya una negligencia, porque estén dentro de ese cuadro que has marcado, ¿no? Que ya podríamos decir que es negligencia en sí. Pero la actuación es del menor hacia los padres, de la escuela, y se maneja desde el ámbito de la agresión, tanto verbal como agresión física, ¿no? Y es lo que ha comentado la compañera de delante mía, de los estudios de delante, que es, van a los servicios sociales o pasan al equipo de infancia, no podemos más con él. ¿Qué hacemos? Sí que hay terapia, sí que yo estoy en una zona ubicada donde la terapia sistémica está funcionando, pero es lenta, es decir, la familia quiere una solución ya. Y nosotros como protección, claro, es decir, bueno, nos llevamos al niño a un centro para que los papás solucionen el problema, no es viable. El sistema de protección, yo lo siento mucho, no sé lo que opinan los demás, pero no funciona así, porque no hay plazas, no puedes llevarte al niño, es decir, o se lo lleva el educador, me lo llevo yo a mi casa, para que los padres solucionen el problema, o el niño está en casa agrediendo. Llamemos esa violencia filioparental o ascendente, que en otros cursos que he dado, pues también le llaman ascendente. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué falla aquí en el sistema? ¿Qué falla en el sistema? Porque no hay plazas, es decir, cuando marcas los factores de protección, ¿vale? Cuando marcas los factores de riesgo, es decir, ¿a quién protejo? ¿A la familia o al niño? Claro. No son niños adoptados, ni son niños, es decir, familias que lógicamente han tenido sus problemas conyugales, que a lo mejor el niño ha estado en una posición de chivo expiatorio, que ha habido una triangulación, que hay muchos factores y que al final desencadena en esa violencia hacia los padres, o incluso cuando los sacas de los padres y miras un acogimiento en familia extensa con los abuelos, que hay 2 generaciones por medio, ejercen esa violencia o ese poder con los abuelos. ¿Cómo trabajar esto dentro del sistema que tenemos hoy en día? Sí, bueno, claro, dentro del sistema que tenemos, pues hay lo que hay, ¿verdad? A lo mejor tenemos que trabajar criticando al sistema y haciendo lo posible porque cambie, porque claro, si no, es como si me dices, como el sistema sanitario, ¿cómo trabajamos si hay lista de espera y no se puede operar a este señor y que hay que dejarlo esperando un par de años y el cáncer avanzando mientras? No sé cómo decirte, pues oye, trabajamos mal, inevitablemente mal, ¿no? Es que sabes lo que pasa, perdona que me interrumpa, y muchas veces esperas y dices, bueno, a ver si con 14 años la caga tanto que actúa justicia. Bueno. O sea, a mí esto me molesta. Ya. Yo ahí molesta abriría un paréntesis con el tema denuncias. Claro, Porque me molesta porque encima tienes que decirle, bueno, pues vaya y ponga la denuncia, con lo cual estás agravando más la debilidad, la débil relación que hay de padres e hijos, ya la estás poniendo mucho más, la estás sesgando más, porque hay una denuncia que no te la perdonará el hijo y que te encuentras en esa disyuntura, ¿no? Mira, tenemos que reformular el concepto de protección. Es que si no, es muy difícil pensar que eso pueda funcionar. Reformular el concepto de protección no me refiero solo a un proceso teórico, que también, teórico y con sus consecuencias prácticas, claro. Es decir, que proteger no sea sacar al niño de las garras de un padre torturador y asesino. Y de una No. madre también. O de una madre, evidentemente, ¿no?
sino que proteger sea un fenómeno mucho más complejo, matizado, etc. En este caso, proteger al niño de sí mismo, por ejemplo, es decir, de que esté desarrollando unas prácticas que, siendo él el agresor, lo están convirtiendo también en una persona frágil, vulnerable y desamparada. Entonces, eso el sistema lo tiene que entender y, por tanto, tiene que haber disponibilidad para que estos niños, en esa situación de riesgo, puedan ser apartados durante un tiempo para que la familia pueda recuperar el aliento, y ellos también, y salir del círculo vicioso ese de la violencia de cada día. Bueno, apartar quiere decir pues que haya plazas disponibles para estos niños, no solo para... El recurso adecuado, no en un centro de menores. Bueno, claro, el recurso adecuado. Yo creo que no hace falta inventar nada, es que en la mayoría de comunidades autónomas de España existe ese recurso, menos aquí. Ya. Que sepa justicia juvenil, ¿eh? No, Claro. Justicia no. Bueno, Pues es ahora, igual, es que yo no sé. luego, perdón un momento, a la hora de la verdad, yo sé de casos que también han funcionado con justicia juvenil. Sé de casos que también han funcionado con justicia juvenil, porque, a ver, depende de cómo se haga. Si hay un contexto terapéutico que ampare y oriente a todos ellos, de alguna manera, decir, mirad, estáis en un círculo vicioso terrible del que en estas circunstancias no se puede salir. Entonces, si para que las instituciones funcionen es necesario que ustedes denuncien, mira, tú no te va a gustar, pero es como una inyección. A nadie nos gusta que nos pinchen, pero hijo mío, en este momento no hay otra. Yo no sé cómo, pero en algunos casos eso funciona. Cuesta mucho de olvidar una denuncia de un Sí. padre o de una madre. Sí, Yo por sí. lo menos por los chavales que llevo, es un cáncer que llevan interno. Claro, claro, pero si hay un contexto terapéutico que lo elabore, hay más opciones. Un contexto terapéutico que lo elabore y que lo pueda vender adecuadamente, ¿no? Es decir, mira, la denuncia es horrible, pero es en estos momentos el mal menor, porque cada vez que tú le pegas a tu padre o que le pegas a tu madre, estás viviendo algo mucho peor que la denuncia, que es que tú te envileces, te destruyes a ti mismo, te conviertes en fin. A ver, eso no es fácil, yo aquí pontifico en un momento eso, pero eso lo que sí requiere es un contexto terapéutico. Y el contexto terapéutico hay que currárselo, claro, luego, no es coser y cantar, ¿no? Las instituciones, es verdad, tenemos que criticar el modelo de protección existente, hacer todo lo posible para que se reformule, se complejifique y para que haya un marco institucional adecuado a esa reformulación. Pero mientras que tenemos que trabajar con lo que hay, pues mira, si lo que hay es en última instancia nada más que justicia juvenil, por ejemplo, pues intentemos sacarle el mejor partido posible, porque incluso de justicia juvenil se puede sacar algo positivo. Sí. Hasta ahora hem parlat, ¿no? S'ha dicho de los casos cuando la familia ya llega y está... No, casi castellano parlante. Hasta ahora se habla de los casos de los padres cuando ya llegan y están desesperados, que dicen necesito ayuda, el recurso que sea. Pero cuando nos encontramos con las familias que no son capaces de dar el paso, que están viviendo una situación, ¿no?, en el domicilio en la cual la situación es crítica, ¿no?, donde se da a cabo este tipo de violencia, quieren ayuda pero a la vez no se atreven a dar ningún paso por miedo, ¿no? Bueno, pues eso, por la traición hacia su hijo. ¿Cómo podemos orientarlos o qué estrategias podemos utilizar para ayudar a la familia, padres e hijos en estas situaciones?
que no son capaces no están preparados para dar un paso adelante. Mira, un marco terapéutico, es necesario un marco terapéutico, y con eso no estoy reivindicando algo desde el punto de vista, ¿qué te digo yo? Corporativista, no es que yo diga mándanoslo para que así nos forremos, no. El contexto terapéutico lo puede crear un profesional con buena formación y con interés, no tiene que ser el terapeuta ahí arriba prestigioso al que se le deriva el caso, no, yo lo que propugno es la terapeutización de los contextos de intervención. Pero bueno, dicho eso, sí, a esos padres se les puede, sin hacerlos sentirse ni culpables, para que no incurran en los dos riesgos que hacen difícil el desarrollo de la terapia, que es que se pongan a la defensiva o que se depriman, o las dos cosas. Pues ayudarles a que saquen lo mejor de ellos, y eso un contexto terapéutico lo puede hacer. Ustedes tienen potencialidades, pero han caído en una trampa, están en un círculo vicioso y están ahí destruyéndose en su jugo. Bueno, pues ustedes pueden salir de ahí, son capaces de salir de ahí, nosotros les vamos a ayudar. En fin, trabajar con lo positivo, trabajar con los recursos, ayudar a potenciarlos. Te digo, eso, dicho así, son fórmulas que parecen un poco huecas, pero no, luego se pueden convertir en prácticas reales. Sí. Me ha quedado claro entonces dónde lleva el primer punto de la nueva violencia parental. ¿Perdón? El primer punto es la influencia de la permisividad social. ¿Esto a dónde lleva a las familias para que se genere la nueva violencia? El hecho de no poner límites, ¿no? Y cómo podemos intervenir, ¿no? Cuando lo vemos. Sí, claro, es que hoy día, como un padre o una madre suba la voz con un hijo en un determinado contexto, se le puede echar encima o sea, digamos que la permisividad social con la conducta provocadora, etcétera, tal, de los niños es muy alta. Entonces, bueno, eso es algo con lo que hay que contar, porque es así. Muy alta, pero ¿qué provoca? O sea, al niño, ¿qué le va a pasar, no? El hecho de no estar límites, de deixar fer, de no cridar-lo perquè Claro. ¿no? Això funciona, ¿qué le va a pasar a aquel niño? ¿Qué le va a pasar a aquel niño? Pues bueno, que va a crecer sintiéndose sin límites y a la vez rechazado en el fondo, porque claro, no gusta lo que hace, pero nadie le pone límites eficaces. Y esa combinación es el substrato relacional para el desarrollo del trastorno límite de personalidad, por así decirlo. O sea, ¿qué le va a pasar? Pues mira, es circunstancias favorecedoras de un desarrollo tipo trastorno límite de personalidad. Si Dios no lo remedia. Entonces, bueno, poner límites es fundamental, pero para que los límites sean eficaces, el niño se tiene que sentir querido, reconocido, valorado, aceptado, tratado adecuadamente. Y así los límites son eficaces. El problema es cuando
o sea, si los límites se ejercen, se intentan poner sin que haya ese substrato previo, relacionalmente nutricio, el niño los rechaza y entonces hay una escalada, ¿no? Ocurre muchas veces que padres narcisistas, que les viene grande las funciones parentales y que en realidad están más por su propio ombligo que por hacer de padres, encuentran muy fácil a la vez no poner límites. Que bueno, pues eso, ¿no? Yo, ay sí, le doy de todo para que no molesten, por así decir, ¿eh? Esa combinación es deletérea, tremenda, porque es la antesala del trastorno límite de personalidad. Bueno, una de las. Por aquí había también. Quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto la desconfirmación social que pueden padecer algunos de los adolescentes con los que trabajamos o niños con los que trabajamos puede después generar una violencia filioparental, ¿no? A pesar de tener una buena relación con los padres? Es decir, chavales que han padecido, por ejemplo, bullying, que lo que están haciendo es maltratar después a sus padres, ¿no? Y de qué forma combinamos ese trabajo, el trabajo social o comunitario con el trabajo familiar. Esa sería una de las preguntas. Y otra sería, en el caso de los adolescentes, o los que trabajamos con adolescentes que están mancados de referentes familiares, que vienen solos, por ejemplo, ¿no? En este caso, chavales no documentados que tenemos en los centros, en algunos de los centros, a pesar de lo que se decía por aquí. Inmigrantes no acompañados. Sí, efectivamente, ¿no? Que lo que tienen es realmente un rechazo y una situación de no resolución porque no pueden activar esa violencia contra los padres que tienen tan lejos, ¿no? Y entonces la vemos reproducida aquí en entornos que pueden ser entornos de cuidadores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo trabajar esto cuando nos falta esa parte? Serían las dos. Son dos problemas muy diferentes. Dos problemas diferentes, por eso he dicho, son dos cuestiones diferentes. Sí. Mira, el primero, claro, efectivamente, el tema del bullying también es complejo. Un niño siempre puede sufrir microbullying, porque los hemos sufrido todos en la infancia en algún momento, quiero decir, ya sabemos, ¿no? Los niños son crueles, entre comillas, si hay una ocasión, pues le mete el dedo en el ojo al que tal, en fin. Pero esos microbullying, no llega la sangre al río, ¿verdad? Son cosas que los niños superan fácilmente. Cuando ya un niño entra en una dinámica de bullying serio, es decir, de acoso sistemático, duradero, etc., para que eso ocurra, el sistema escolar y el sistema familiar tienen que ser de alguna manera cómplices. Si no, yo he tenido un caso, un niño que durante 2 o 3 años había sido torturado por un grupo a la salida del colegio. Eran unos niños que había unos cuantos del mismo colegio y otros de fuera, lo interceptaban cuando iba a su casa y lo torturaban un poquito. Y luego el niño llegaba a 2 o 3 años sin que los padres se enteraran. Bueno, pues mira, eso no ocurre por casualidad. O sea, ahí hay una responsabilidad de esos padres que no es que sean monstruos, ni pérfidos, ni tal, pero que estaban en la suya y que no eran gente bienestante, eran gente que tenía recursos materiales, pero que durante 2 o 3 años tu hijo llegue a casa torturado y tú no te des cuenta, ¿eh? En fin. No hace falta que sean tantos años. Con unos meses es suficiente para que tengas que cuestionarte, decir, cómo no han reaccionado esos sistemas. En unos casos más el escolar, en otros más el familiar y en otros los dos. Pero ¿cómo es posible que no? Ahí hay una responsabilidad, claramente. Ahora, no se trata de mandarlos al paredón, se trata de ayudarles a reaccionar. En el caso este que os contaba,
cuando los padres se dieron cuenta, por fin, la verdad es que reaccionaron muy bien. Pidieron terapia familiar, aceptaron que habían estado en babia, que no se habían dado cuenta de que su hijo estaba sufriendo y de alguna forma repararon a ese niño. Y la cosa funcionó. Pero claro, dependiendo de las circunstancias, eso podía haber sido una tragedia. Ese niño se podía haber suicidado realmente, porque, bueno, a veces pasa, claro. Pero desde luego, o sea, yo la responsabilidad de esos sistemas la considero clarísima. Y por tanto la solución tiene que venir de la mano de trabajar con esos sistemas, no de satanizarlos, sino de ayudarles a cambiar. Luego, eso no quiere decir que no haya situaciones al revés, de signo contrario, eso también me lo he encontrado. Padres de estos que se inventan un bullying. Eso cada vez pasa más también, ¿no? De pronto, a mi hijo a mi Vanessa le están haciendo bullying. Bueno, vamos a ver. En fin. El otro caso, lo de los menores no acompañados que generan dinámicas violentas, incluso. Mira, claro, tiene que ver por una parte con la familia, con esa familia que los ha mandado, muchas veces los ha mandado a ver, a que abran camino. A ver, iros a Europa, iros con los ricos y en cuanto que podáis mandarnos dinero, ¿no? O sea, por supuesto que para los niños eso es un cargo ambiguo, contradictorio, porque por una parte los hace sentirse muy adultos, muy valorados, pero por otra les sobrecarga, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la familia de origen, con la familia que los ha mandado, pero luego está el sistema que los ha integrado aquí, que los ha incorporado. Y ahí también sabemos que la cosa es muy contradictoria, porque esos niños que han venido adultificados y que se sienten que han venido debajo de los camiones, cruzando el estrecho debajo de los camiones, tal, o que han vivido las 1001, que se sienten adultos supervivientes, fuertes, etcétera, y que de pronto se les trata también como niños, bueno, pues ahí también hay un decalage, ¿no? Es inevitable que se les trate como niños, pero se tendría que tener en cuenta eso, que ellos se sienten adultos y que tienen motivos para sentirse adultos. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con este tipo de niños hace unos años en San Pau. Hicimos un grupo de menores no acompañados con síntomas. Todos ellos tenían síntomas más o menos psicosomáticos, de ansiedad, depresión y cosas físicas. Y yo, resumiendo un poco lo que fue nuestro abordaje, hice un pequeño artículo que se publicó en una revista de Atlántida, una asociación que hay por ahí de la que yo soy miembro, que se llama, bueno, Atlántida Professionals per la Interculturalitat, ¿no? Y el título de mi artículo se llamaba Querer, no curar. Creo que es suficientemente expresivo. Querer, no curar. A esos niños había que hacerlos sentirse queridos. Y reaccionaban inmediatamente. Hicimos cosas como, por ejemplo, teníamos un mapa de Marruecos enorme, y en la primera sesión nos dedicábamos a localizar su aldea y a reconocerla. Pues mira, está al lado de Fez,
pues yo he estado en Fez y oye, qué fantástico y no sé qué y tal, y bueno, o sea, darle cuerpo a lo que era su procedencia geográfica, cultural, etcétera, y un cuerpo, digamos, de valoración. Y luego hacíamos nada, cosas muy... Un día llevábamos dátiles, otro día pastelitos de estos orientales, o algo de comida para después de cuando coincidía con el Ramadán y tal. Cosas de este tipo eran mucho más eficaces que sofisticadas intervenciones terapéuticas interpretándoles, qué sé yo. Por eso, querer, no curar. Pero bueno, en fin, también se dice pronto y luego las cosas son más complejas. No sé si el tiempo, creo que sí, ¿no? Que ya se nos ha ido y que se observan movimientos. Así que si os parece nos quedamos aquí. Para mí ha sido un placer, una conversación muy útil y nada, hasta otra.